De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje. De soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy, 21 de febrero, jueves del año 2002, les traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio Teleradio América, canal 45 de UHF, canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de Santo Domingo y también en el área metropolitana de Santiago y a través de internet en hiz730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio HIZ, Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada. Y se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano y se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo Roger Ocando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Tenemos que comenzar pidiendo la excusa a nuestros amigos televidentes por las fallas técnicas de esta emisora en la transmisión de anoche, que no salió más que 5 minutos del programa. Asimismo hubo otra falla en la retransmisión de antenoche, donde solamente salió media hora. Estas son situaciones que se están corrigiendo a partir del día de hoy, donde se están tomando algunas medidas en el área técnica donde se han producido estas fallas. Bueno, tenemos algunas informaciones previas. Tenemos un invitado, al doctor Abelardo Piñeiro Hernández. Con él vamos a hablar de algunas ideas interesantes que él tiene respecto de las opciones electorales que ha tenido o ha venido teniendo el pueblo dominicano en los sucesivos eventos electorales y la experiencia de otros países, específicamente una que él conoce bien, que es la del hermano país de Colombia, donde la Constitución le da una salida al elector que valide sus decisiones frente a opciones que son, a su juicio, no adecuadas. Es decir, cuando un elector decide que no le gusta ninguna de las opciones. Pero esto lo vamos a examinar con nuestro invitado dentro de algunos minutos. Y vuelve de nuevo a la carga, arquitecto, el secretario de Finanzas. Ah, sí, este señor lanza otro deslizamiento, ¿no? Porque como está de moda el deslizamiento. Sí, la burbuja comenzó a deslizarse, pero ya se ha convertido en una bola de nieve. Dice el secretario Álvarez Hogar, se desliga de la deuda con los suplidores. Dice a última hora que realizó los libramientos puntualmente y que corresponde a otras entidades pagar. Es decir, las fallas del gobierno no son de él, sino de otros. Bueno, él debía decir quién es que está fallando, ¿verdad? Él dice aquí, aseguró que esa cartera, la de finanzas, cumplió con su parte en hacer los libramientos correspondientes para el pago de la deuda que tiene pendiente el gobierno con los suplidores del Estado. Explicó que conforme a lo establecido por ley, Finanzas hace los libramientos rigurosamente y luego corresponde a otras instancias disponer los desembolsos. La tesorería, ¿no? Bueno, la pregunta es si primero el presupuesto está bien formulado para tener las apropiaciones para correspondientes, cubrir ese compromiso. ¿verdad? Y en segundo lugar, si en el comportamiento de los ingresos, ¿verdad? Se corresponden con las previsiones que había en el presupuesto y si los libramientos que él dice que firmó estaban de acuerdo con las dos cosas. Porque ¿qué hace él con mandar un libramiento en el aire a sabiendas de que los ingresos se han caído? O él no sabe que los ingresos se cayeron, ¿no? Porque hacer el libramiento por hacer el libramiento lo hace usted y lo hago yo también. Es como yo hacer un cheque con cargo a mi banco cuando yo no tengo dinero en mi cuenta y decirle, aquí está, el cheque está aquí, o yo lo puse por ahí y para firmarlo después. El libramiento no es más que la autorización de pedir el cheque, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos frente a una actitud
de lavarse las manos. Lo estamos siguiendo, porque hace rato que él viene con eso, incluyendo la situación de la moneda. Mientras se lava las manos en las áreas que le corresponde, porque esa es la que le corresponde, así como la devaluación monetaria y los aspectos monetarios y su membresía de la Junta Monetaria. Entonces incursiona en lo que podría ser el terreno, o es el terreno, de la Secretaría de Industria y Comercio, que es lo que corresponde a la cuestión de los combustibles, a la problemática energética. Se mete en lo que no le corresponde y entonces no atiende lo que le corresponde. Oye, esta otra parte. La Asociación Dominicana de Suplidores del Estado advirtió ayer al presidente Hipólito Mejía que el incumplimiento del pago de esta deuda que tiene con ellos podría afectar la credibilidad del gobierno ante las firmas calificadoras de riesgos internacionales, especialmente las que dan seguimiento a la operación de los bonos soberanos. El presidente de la entidad, Ramón Campos Pina, manifestó que el saldo de esta deuda fue un compromiso anunciado por el presidente a todo el país en el marco de la colocación de los bonos. Esto es un poco de manipulación, porque eso no estaba como condicionante de la emisión de los bonos ni del desembolso de los bonos. Un compromiso internacional. Lo que él está diciendo sí es cierto, y es que el incumplimiento del gobierno no le hace una atmósfera adecuada para estar colocando nada, ¿no? Y aquí dice, al respecto, al abogar recordó que los recursos resultantes de los bonos soberanos no están destinados al pago de deuda. No entró en detalle acerca de la mención de las calificadoras de riesgo, en este caso limitándose a señalar que eso podría crearle problemas al país. Pero yo sigo pensando que él está tratando de ponerse a distancia de las situaciones conflictivas del gobierno, con lo cual no tiene razón en la medida en que él ha ayudado a crear esas situaciones conflictivas. Y dice más adelante entonces, también esto con lo que se refiere a la situación del alza de la prima del dólar, de que él había frenado las erogaciones para enfriar la economía, para contribuir con ese paso a que descendiera la prima, y que tomó la decisión para evitar desequilibrios monetarios, desde luego, y económicos por consecuencia. Bueno, oiga lo que él dice aquí en esta crónica que recoge el periódico El Caribe. El desembolso de los recursos procedentes de los bonos soberanos se llevó despacio en el mes de enero para evitar problemas colaterales a la economía. Pero no dice cuáles. Si se llevó despacio, los pesos que genera los dólares, ¿verdad? Porque tú recibes los dólares, entonces tú tienes dólares que van al Banco Central y pesos que emite el Banco Central. Entonces, esos dólares los tiene a disposición el Banco Central y los pesos los pone a disposición del gobierno. Él no dice cuáles de los recursos se llevaron despacio, porque yo estoy seguro que los dólares no lo están llevando despacio. ¿Cuáles de las fuentes se llevaron despacio? Sí, yo me imagino que él se refiere a los pesos, porque él dice que para evitar dice problemas colaterales de la economía que se encontraba sobrecalentada. Estas son terminologías, ¿no? Que son parte de la retórica de los economistas. Reveló ayer el secretario de Finanzas, Fernando Álvarez Bogal. Consideró además que el manejo que se ha dado a la tasa de cambio, independientemente de la parte cíclica, no ha sido tan conveniente como le hubiese gustado. Y dice, en enero se llevó despacio porque la economía estaba bastante sobrecalentada y había el peligro de que pudiera causar problemas colaterales como lo causó lo de la tasa de cambio, independiente de la parte estacional, y un manejo, a mi juicio, que no fue quizás tan conveniente como yo hubiese querido. Bueno, ya eso le entrevistaron en una crónica que vimos ayer, que él se negó a aclarar qué era lo que él hubiese querido, ¿no? Pero bueno, ese es el gabinete que el presidente quiere tener, de modo que conjuntamente con otro que aparece por aquí más adelante, ¿no? Otros miembros de lo que constituye el equipo. Este tema te lo puse ahí para que comentaras rápidamente. La próxima semana adjudicarán la compra del radar de Punta Cana. Sí, bueno, la pregunta es quién va a comprar el radar. Voy a hacer un pequeño comentario. Se está haciendo un anuncio de licitación. Voy a hacer un pequeño comentario. Ya eso está definido, ¿no? Evidentemente que va a ser el gobierno. Los bolsillos de los dominicanos van a pagar ese radar.
Un radar innecesario No, absolutamente, de todo punto de vista. Perdóname. ¿Y el aeropuerto en manos de quién está? Bueno, en mano privada, porque es el aeropuerto de Punta Cana. Ajá, Pero que el radar no solo serviría al aeropuerto, sino a toda una zona de un radio de casi 60 millas. Entonces tenemos tres radares. El aeropuerto está en mano privada, pero el radar lo paga el gobierno. El radar lo va a pagar el gobierno. Porque ellos, por las aducciones que ellos hacen que no se corresponden con la verdad, por no decir que son absoluta mentira. Aquí se ha tergiversado el manejo de todo este aspecto de la seguridad de la navegación aérea, de los planes de navegación aérea regionales, del desarrollo de la aviación civil. Y todo se ha distorsionado. Y todavía estamos pagando las consecuencias con la tercera categoría. Y no esperen que va a haber salida de tercera categoría y se pueden gastar cientos de millones más. No hay intención de salir de ella tampoco. No, hay gente que se beneficia con que haya de tercera categoría. De que estemos donde estamos, ¿no? Exactamente. Vamos a continuar aquí. Vamos a ver el mercado cambiario. El dólar vuelve a subir. Intermediarios no disponían ayer de las divisas. Trascendió que empresarios con deudas en dólares han entrado al mercado para resguardarse del riesgo cambiario. Ok, un momentito. Eso fue lo que le dijimos al presidente. Presidente, en el manejo que se ha estado haciendo poco serio de un tema tan importante como es la política cambiaria, lo que se ha hecho es poner nervioso a la gente. Y que a la demanda que se está traduciendo en el mercado en estos momentos están concurriendo los que necesitan los dólares y los que están nerviosos por la situación y el manejo que se ha hecho del tema. Eso es lo que está diciendo. Hay gente que tiene compromisos para el futuro. Como no sabe cómo van a venir las cosas, quieren tener los dólares desde ahora asegurados y entonces están presionando eso. Y recuerden que yo les puse el ejemplo de la experiencia que tuvimos en la refinería de petróleo con las crisis del gas licuado de petróleo. Se producía una crisis de abasto, llegaba un transporte tardío. Nosotros tratábamos de que eso no se tradujera al ambiente. ¿Por qué? Porque si la gente le entraba el temor de que hubiera un desabasto del gas licuado de petróleo, iba a producir el desabasto demandando el doble de lo que es su consumo. Es decir, lo que necesitaba más la protección que quería tener por si acaso se producía el desabasto y producían entonces el desabasto. Eso está produciendo en el manejo, se está produciendo en este momento en el manejo de la situación cambiaria. Entonces, un desabasto de dólares. Pero claro, pues, primero porque usted se ha desprendido de los dólares, ¿no? Y entonces, como no los quiere buscar, pues tiene que haber que hacer. Un incremento en la demanda. No, excepto que el mecanismo para suplirse de los dólares es endeudar al Estado. Eso es. Encima de eso, economistas ven que Calderón envía una señal negativa a la economía cuando se expresa diciendo que sus opiniones eran de que la tasa iba a subir al 18 por 1. Según él, a final de año. A final de año, dijo él. Nosotros le preguntamos si nos lee los periódicos porque está a 18,38. No, y no solo eso, porque él lo anuncia ahora. Es más, ¿por qué lo anuncia? Entonces, recuerden ustedes, fíjense, para hacer énfasis sobre esta situación, que hace 2 días, unas declaraciones desafortunadas de una palabra del presidente Bush en el Japón produjo una fluctuación en la bolsa de valores, porque la economía es hipersensible, sobre todo en su aspecto más sensible, que las cuestiones del manejo financiero. Y cuando vienen de ese nivel. Y de ahí ¿verdad? Es que vienen con fuerza. Entonces sí. Aquí se producen también a nivel de los secretarios técnicos y los secretarios de finanzas. Exacto. Y del propio presidente. Porque no le cargamos al dado tampoco la a los miembros del gabinete después que el propio presidente dijo que los miembros de la Junta Monetaria le habían planteado a él una devaluación brusca del peso frente al dólar y que él había rechazado eso, pero había optado por un mecanismo deslizante, ¿no? El deslizamiento del peso. ¿Pero hacia dónde? No hacia arriba, hacia abajo. Entonces, el presidente marcó el paso de eso. Después que dijo, previamente, que había que detener la devaluación del peso. Entonces, presidente, ese es el problema. Usted tiene que decidir qué es lo que va a hacer y hacer consecuente lo que dice con lo que hace. Porque de lo contrario se crean las situaciones de conflicto que usted está enfrentando o está enfrentando su gobierno. Las está creando su propio gobierno, presidente.
Las tasas están igual, a Igual, 18.38 bancos comerciales, porque son 17.55, que fue al precio que la colocó los últimos recursos. El Banco Central le suma el 4.75% y eso da 18.38. Mientras tanto, en la agencia de cambio a 17.75 no aparecen, porque ¿cómo van a aparecer si se pueden vender más caras? Hay otra situación preocupante y es Muy por preocupante. donde anda. La guerra en el Medio Oriente, arquitecto. La agresión israelí es ya desbordante o desbordada. Los palestinos viven negra jornada. ¿Dónde están las Naciones Unidas? Esa es la pregunta. ¿Y el mediador norteamericano dónde está? ¿Cuál ha sido su ¿Y rol? ¿dónde están las Naciones Unidas? Es decir, acuérdate que hace ya un par de semanas atrás tuvimos palabras críticas para las Naciones Unidas y trajimos un libro donde estaba vertida la opinión que tenía el señor Richard Nixon sobre las Naciones Unidas, donde recogía, a pesar de que obviamente es parte del intento de que Estados Unidos se erija en un poder mundial que deje de lado todo tipo de diálogo y de acuerdo con el resto del mundo. Y ahora mismo eso se lo están reclamando nada menos que sus aliados europeos, o sea, del mundo occidental. Y creo, y les repito al presidente Bush, que está en el peor de los momentos para tratar de atropellar al mundo occidental y erigirse en una voz sola que no consulta con nadie porque su presupuesto no le permite eso. Y si no, que consulte sus numeritos, ¿no? Para ver si se equivocan también como aquí. Parece que sí, arquitecto. Ahora, que se están equivocando. esta situación de Israel en manos de Ariel Sharon, que fue ayer terrorista, que es la misma acusación que le hace a Yasser Arafat. Ese señor se trazó el plan de destruir a Yasser Arafat, descabezar a Palestina y tomarse la iniciativa de agredir, como lo está haciendo, porque está diciendo que están usando el mismo derecho que tienen los Estados Unidos o que los Estados Unidos han utilizado para eliminar el terrorismo. Entonces ellos dicen, estos son terroristas. Entonces, en el marco de la guerra contra el terrorismo, Israel va a hacer desaparecer a estos terroristas que tenemos de frente. Y lo dice un terrorista que se llama Ariel Sharon. Entonces eso va a llevar a una situación totalmente explosiva en el Medio Oriente. Y desde luego que eso también puede apuntar a que se dispare el precio del petróleo. Y a lo mejor están jugando con eso. Pero ya le hemos dicho que si se dispara el precio del petróleo, la baja mayor que se va a producir es la economía de los Estados Unidos. Claro, es contraproducente. Con una economía prácticamente estancada, con un escaso dinamismo, si le meten un petróleo disparado en su precio, con eso tendrá para liquidar la poca dinámica que está mostrando la economía de los Estados Unidos, que a su vez contagia al Japón y a toda una serie de economías que están íntimamente entrelazadas con la economía de los Estados Unidos. Entonces, ojalá que eso se detenga, aunque no sé, no nos sentimos tan optimistas en este momento. En lo absoluto, porque percibimos y hemos observado que los Estados Unidos, quien era un interlocutor muy efectivo en otra administración, para decirlo ya concretamente, en la administración del presidente Clinton, casi se logró el acuerdo de definir esa situación y ya desarticularla y dejarla. Entonces, ahora se está prestando oídos sordos, sobre todo más sordos y más cerrados cuando viene del lado de allá a cuando viene del lado de acá. Entonces Israel está teniendo toda la acogida, toda la audiencia en la Casa Blanca, y la otra parte pues está solamente tengo recibe regaño, ¿no? Tengo entendido que por lo menos formalmente el gobierno Bush le dio un tente ahí a Sharon, que fue a pedir que Estados Unidos desconociera abiertamente la autoridad de Yasser Arafat
y el gobierno de Bush o el presidente Bush se negó a hacer eso. Bueno, pero no porque no estuviera en su ánimo. Bueno, exacto, pero estoy diciendo, estoy hablando de aspectos formales Porque de la Europa política. hizo su advertencia en ese sentido y dijo, mucho Sí. cuidado con eso. Pero Y lo estoy hicieron hablando, todos los países árabes estoy la hablando de los conferencia. aspectos Sí, formales de la política, desde ¿no? luego. Entonces, ustedes saben perfectamente que usted puede, y eso ha sucedido a todo lo largo de la historia reciente de los Estados Unidos, ver cómo un presidente tiene un discurso frente al público, frente al mundo, y por debajo, a través de los organismos de inteligencia, tienen otras acciones, probablemente contrarias. Pero bueno, mientras tanto, el precio del petróleo está en baja, y esa es una situación de consecuencia del estancamiento de la economía. Por otro lado, localmente, las acciones que tomó la Secretaría de Industria y Comercio para constreñir el fraude a los consumidores en las estaciones a través de la falta de volumen correcto del despacho, parece que está provocando alguna reacción. Entonces esa es una reacción previsible, ¿no? Cuando los organismos comienzan a funcionar, alguien grita. Vamos a ver entonces cómo andamos en el resto. Los temas nacionales, la economía dominicana, las finanzas del presidente. Hipólito necesita los millones de Chaflán. ¿Quién era Chaflán? ¿Qué es Chaflán? Es un personaje de México, ¿no? Un cómico. Yo no sé. No, él lo sabe porque él vivió en México. Hipólito ve limitada la ejecutoria del gobierno por falta de recursos. Bueno, 19.6 millones de dólares para comprar tractores españoles. Dice el secretario de Agricultura que desconoce el texto de los contratos firmados por su propia secretaría. No, perdón. Dice, se desconoce, lo dice el periódico, Sí, el texto de los el texto de los contratos. Lo que pasa es que ahí mismo viene un titular que dice, Eligio Jaque, que es el secretario, admite que no gestionó préstamos para tractores. Es decir, se ha hecho la decisión de comprar unos tractores y la necesidad de esos tractores, establecer la necesidad de esos tractores, que debía venir avalada por el secretario de Agricultura, porque es el gobierno que los está comprando, pues no está. El secretario de Agricultura dice, no, eso no salió de mí, sino que hay unos agentes de promoción de ventas que son muy dinámicos y que se mueven en el gobierno y lograron colocar los tractores por allá, o sea, fuera del ámbito del secretario de Agricultura. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y quién ha dicho que se necesitan los tractores? Porque si el secretario de Agricultura no los necesitaba y no los había pedido, ¿cómo es que le van a imponer? Mira, aquí usted tiene unos tractores. Lo que pasa es que él se deja llevar y entonces él dice, bueno, ahora ya estoy viendo cómo coloco los tractores, porque ya le dijeron que tenía unos tractores. Pero ¿quién justifica? ¿Quién establece que ciertamente se necesitan y que por tanto se le va a dar un buen uso a esa inversión en dólares, ¿no? Y aunque se necesiten los tractores, arquitectos, si son esos tractores que se necesitan. Bueno, ya eso entra en cuanto a las especificaciones técnicas y además de costos, ¿no? Se me parece al caso del célebre radar que dijimos. Pero ahorita. estamos contrastando la frase del presidente que dice que no hay recursos con la forma en que se está disponiendo de los recursos. Porque aunque sea un endeudamiento, esto lo vamos a tener que pagar, ¿no? Claro. Y más cuando es un desembolso en dólares del propio gobierno que va a tener que hacer con el radar que cuesta 12 millones de dólares. Porque son dos acumulados y uno y otro. Un total entre 10 y 12 millones de dólares. Entonces, si lo sumamos a los 19.6 de ahora, ya vamos casi por 30. Y seguimos sumando. No, eso no es nada. Eligio Jaque admite, bueno, Mejía entrega, RD, 191 millones de pesos contra la pobreza. Ok, y tengo esta observación. Y es que el gobierno tiene un sistema de entregar bloques de recursos a entidades del gobierno central o descentralizadas para que lo tengan en cuentas que la manejan los titulares, incluyendo las propias secretarías de Estado. ¿Qué pasa con ese sistema que está usando el gobierno? Que el gobierno se desprende de recursos para congelarle
esa cantidad a un programa, que entonces pasa a una cuenta que se mueve con la firma del titular de ese departamento, pero se va a mover de acuerdo con los requerimientos de ese programa. Mientras tanto, el gobierno le pueden estar haciendo falta recursos para atender prioridades de otros departamentos, pero hay otros departamentos que tienen recursos que el gobierno le entregó, que están inertes o pagados en alguna cuenta, porque todavía no se necesitan. Es decir, es una irracionalidad frente al problema que ya hemos explicado, de la necesidad de resolver la liquidez que el gobierno en un momento dado puede, la falta de liquidez que puede enfrentar entre el nivel de ingresos en un mes con el nivel de los egresos. Entonces, el gobierno tiene que tener en forma oportuna los recursos que en un momento dado se necesitan y no puede aparecerse después que ya ha pasado el momento para hacer la inversión, como puede ser el caso, por ejemplo, de reconstruir caminos vecinales después de la cosecha. ¿Qué sentido tiene eso? No, tiene que aparecer el dinero antes. Entonces, para que eso esté ahí, el gobierno tiene necesidad de un mecanismo de financiamiento de su liquidez, que ya hemos dicho que debe ser una línea de crédito con el propio Banco del Estado. Que eso es muy distinto al descuadre del presupuesto. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno se está descuadrando él mismo cuando está sacándose los recursos y se lo está entregando en bloque a sus departamentos, y entonces se está quedando sin recursos para cumplir en el momento que necesita, sin tener un mecanismo de financiamiento de ese descuadre de liquidez. Entonces viene el asunto de que no se pagan a tiempo los empleados y otras obligaciones. Bueno, vamos a pasar a la entrevista, vamos a cumplir primero los compromisos comerciales y venimos con el doctor Abelardo Piñeiro. Bien, pues aquí tenemos al doctor Abelardo Piñeiro Hernández, nuestro amigo y además compañero del directorio de Unión Nacionalista, con quien vamos a conversar, como ya hemos dicho, de esa situación muy especial que ahora tenemos por delante, puesto que vamos hacia un proceso de elección congresional y municipal, en donde los partidos están embarcados en seleccionar dentro de sus membresías respectivas a los candidatos. Pero tenemos que ver ahora qué pasa del lado del que va a votar, cuáles son las opciones que tiene cuando la oferta que le hagan los partidos no les guste. Parece que en el caso de otros países, el elector tiene otras opciones que no tiene el elector dominicano, y por eso vinimos a hablar hoy con el amigo Abelardo, que tiene la experiencia de los años que vivió en Colombia, y ahí está la constitución política de Colombia. ¿Cuál es la situación? Yo te voy a pedir 2 minutos, porque hay 2 hechos relevantes que se han presentado inclusive en el trayecto de venir hacia acá, hacia el programa. Uno es para el amigo José Rodríguez Soldevila. Resulta que él ha dicho en varias ocasiones que se debe hacer hospital en el lado de Haití para atender a los pacientes haitianos. Un compañero de medicina, de él y mío, porque nos graduamos juntos, somos de la misma promoción, y yo siempre fui muy amigo de José Rodríguez Soldevila desde que éramos estudiantes hasta la fecha. Me comunicó que los pacientes dominicanos pagaban en los hospitales, pero con los pacientes haitianos no pagaban en los hospitales. Es decir, los dominicanos tenemos que contribuir con medicina, con material gastable, pero los haitianos no. Entonces yo le quiero pedir a José Rodríguez Soldevila que aquí se está sacrificando la salud del pueblo dominicano, que no tenemos los medios para poder cubrirla completamente, para darle la salud a una cantidad de irresponsables y de ilegales extranjeros, haitianos, que vienen a este país, que no resuelven nada allá y que tienen que los dominicanos resolvérselo todo aquí. Entonces yo le voy a pedir al amigo José Rodríguez Soldevila
que dé una orden a los hospitales para que no se atiendan a los pacientes haitianos. Sí, ¿Por qué? Muy sencillo, porque se puede pensar uno como médico, yo como, es un acto inhumano. Sí, es correcto, es un acto inhumano, pero nosotros no estamos obligados a darle ese servicio a los haitianos, sino es el gobierno haitiano y los hospitales haitianos y los médicos haitianos. Ahora, lo que es inhumano es... sobre todo, Belardo, si tú para darle ese servicio a los haitianos se lo tienes que negar a los dominicanos. Eso es lo que te digo, ahí es que vengo a terminar. Entonces, más inhumano que el gobierno dominicano, la Secretaría de Estado de la República Dominicana, no pueda darle la asistencia a los ciudadanos dominicanos para brindárselo a unos ilegales irresponsables que vienen aquí porque esto es una fiesta para utilizar todos los servicios. Déjame decirte que el término de irresponsable yo se lo adjudicaría a los funcionarios que, violando la Constitución y las leyes dominicanas, están permitiendo esa situación. Pero por supuesto. Porque los que vienen no son irresponsables, esos son unos insolventes. Víctimas. Son unos insolventes. Insolventes, sí. Esos son gente que viene a resolver su problema en la República Los irresponsables son Nosotros los gobiernos. somos los irresponsables, los dominicanos. Aquí y allá. Y somos todos los dominicanos corresponsables en alguna medida de esa situación que se está dando en el país. Sí, entonces, lo estamos permitiendo. yo protesto y le pido a José Rodríguez Soldevila que a partir de la fecha dé instrucciones al señor presidente de la República, porque se está traicionando a la República Dominicana cuando se le da un servicio a un extranjero. Ahora, si aquí que se le niega a un dominicano. Si aquí sobran los planes de asistencia sociales, bienvenido, pero lo ideal sería del lado haitiano que los médicos dominicanos, inclusive, y los recursos, si tenemos la posibilidad de ayudarlo, construirle un par de hospitales allá, pues que se haga. Mientras tanto, señor presidente, es una traición a la patria darle servicio a personas que no merecen servicio en detrimento de lo que se le puede ofrecer a nuestros compatriotas. Ese es el primero. El segundo tema es unas declaraciones que yo vi del señor Leonel Fernández en el periódico. Pero no entremos en eso, Belardo, porque se nos va a ir el tiempo. Vamos al tema de las elecciones. Está bien. Ya sabemos que lo de Leonel Fernández es una cara dura, sencillamente. Pero yo quiero decir, si quiero, una palabrita. Él toca varios temas en estas declaraciones de que la lucha contra la corrupción, que hay que mejorarla. Él. No, pero yo voy a repetir la palabra del señor presidente de la República en tu casa, que dijo que tenía 300 expedientes espeluznantes contra el gobierno y funcionarios públicos del señor Fernández. Y apoyo la declaración de Hugo Tolentino, actual canciller, cuando dice que Leonel está en la calle, suelto, por benevolencia, y yo añado, o por irresponsabilidad del presidente de la República de nuestro país. Porque eso es correcto. Y el otro es que él habla de que la devaluación, que la devaluación empobrece a todos los dominicanos. Pero no tuvimos 4 años señalándole desde Unión Nacionalista que lo que el gobierno que le estaba haciendo, que la política económica que estaba llevando a cabo arruinaba a la clase media y a todos los dominicanos, y ahora él salta con esa charlatanería. Bueno, es que tienen la cara dura. No, pero es que a estos farsantes hay que denunciarlos. Sí, hombre, nosotros bueno, ahora vamos a pasar en este asunto. Vamos a hablar al país de cómo podíamos nosotros salir. Como se está hablando de que se va a tocar la Constitución, todavía se está hablando de eso. Vamos a hacerle algunas sugerencias constructivas. Hay dos opiniones en la prensa de hoy, una es del presidente del Senado y la otra de la presidenta de la Cámara. Dice que se necesita un consenso nacional. Bueno, vamos a aportar para ese consenso nacional. Vamos a aportar para ese consenso nacional. En el cuadro de ofertas electorales que de repente nos ofrecen los partidos, ¿qué situación tiene el elector dominicano? Como primero, yo no pertenezco a ningún partido político. No estoy inscrito en ningún partido político porque lamentablemente he llegado a la conclusión de que no tengo confianza en ningún partido político. Por lo tanto, yo no voto. Si se dice que es obligatorio, porque me vayan a buscar preso a mi casa, pero yo no voto. Ni en las congresionales, ni presidente de la República. Entonces, a mí me gustaría votar. Pero no por candidatos elegidos por los partidos políticos que no me gustan. Por ejemplo, la señora esta ya es candidata de un partido, la señora Cabral, con todo el respeto que me merece. ¿Qué capacidad tiene la señora y experiencia la señora Cabral para dirigir el ayuntamiento de la República Dominicana?
Desde ese punto de vista, yo no le puedo dar mi voto a esa señora. ¿Sí o no? Bueno, no, lo que pasa es que eso está en el marco de una nueva tradición en la política, y es que el liderazgo político se hereda. Se hereda, sí. Una señora que se ha pasado 50 años de su vida en su hogar, con su familia, etcétera, y de la noche a la mañana, por un segundo matrimonio, pues entonces ya aparece como una figura que puede incursionar en política y manejar cosas tan delicadas como un ayuntamiento. Vamos a pasar con otro candidato, porque ya hay otro definido, el señor Fafa Cabrera. Pero señores, ¿cómo yo puedo votar por una persona que se pasó 50 años de su vida en el Partido Comunista y pasa de esa ideología a una de extremista de derecha, de lo que él llamaba a otras personas que eran políticos de ultratumba, cavernícolas, etcétera? Él está en esa etapa ahora. Un hombre que iba a la embajada norteamericana a tirar piedras y a protestar, con mucha razón en muchos casos, contra la política norteamericana y contra esos abusos que cometen los políticos de ese país. Y entonces pasa después a ir disfrazado de vaquero, con una cosa en la cabeza, un sombrero, con una camisa de cuadro, a comer hamburguesas. Entonces, ¿cómo yo puedo votar por una persona así? ¿No? Ok, pero no entraremos en pormenores. Ese es un preámbulo. Ese es un preámbulo. Pero digo, vamos en sentido general. Vamos a decir ahora que la oferta de los partidos va no satisface, con algunas pocas excepciones en esa dirección. Exacto. Una oferta deleznable. No satisface al electorado, es decir, a nosotros, a los que votamos para que ellos salgan senadores, diputados, vivan bien, presidente y pasen mucho. Bueno, en otros países existe lo que se llama la urna en blanco. Es una urna porque si el voto es obligatorio, pues entonces la gente va a votar. Pero yo creo que a nadie se le puede obligar para que vote por 2 o 3 candidatos que uno rechaza. Exacto. Porque eso no es democrático. Por las opciones entonces, que otros una escogieron ley por mí. absurda y abusiva. Pero entonces, para esas personas que están inconformes con esos candidatos, existe una urna en blanco. Y la gente que no está contento con los candidatos, pues echa su voto en la urna en blanco. Si esa urna, cuando se cuenta, porque es válida, llega a tener 50% más un voto, queda nula la elección. Y esos candidatos que fueron, ya no pueden optar por ir de nuevo en esas elecciones. O sea, quedan rechazados. Quedan eliminados. Rechazados y eliminados. Y eso me parece a mí una cosa correcta. Tú sabes que eso sería una idea muy buena para aplicar aquí. ¿Sabes por qué? Porque la capacidad de escoger a los candidatos ha pasado a ser como una especie de potestad de unas mafias políticas enquistadas dentro de los partidos. Entonces ellos nos están escogiendo los representantes del pueblo dominicano para ir a todas las instituciones del Estado, el Congreso Nacional, los municipios, incluso los otros organismos del Estado, incluyendo el Poder Ejecutivo. Todo lo electivo. Todo lo que es electivo y lo que por mecanismos de delegación también se desprenden de ahí, como es el mismo Poder Judicial. ¿Verdad? Entonces, si estamos escogiendo lo peor, ¿cómo podemos esperar que el gobierno sea lo mejor? No puede ser. Entonces, ¿cómo se libraría el país y el pueblo dominicano de esas mafias políticas? Bueno, con ese mecanismo. Ese es un mecanismo sólido. Porque rompería ese poder absoluto que tienen hacia adentro esas mafias, en detrimento de sus mejores cuadros. Es decir, ¿qué está pasando dentro de los partidos? Que se está produciendo un proceso de decantación al revés. Lo mejor se está yendo para afuera y en el centro se está quedando lo peor, que son los que están controlando la vida política de los partidos, en desmedro del esfuerzo de crear una democracia en la República Dominicana. Eso es correcto. Entonces uno ve que visitan al doctor Balaguer, gente que le llegaron a decir todo lo oprobioso que se puede decir de un ser humano, y ahora van con que amarrar elefantes, chivas, puercos, a poner un zoológico allá adentro. Hay otra condición que yo creo que también está en la ley colombiana, que se debe tomar en consideración, y ojalá que la Junta Central Electoral... ¿En la ley o en la Constitución? En la Constitución y en la ley electoral colombiana, ¿no?
que nosotros, Unión Nacionalista, pueda remitirle esta sugerencia a Morel Celda. Yo creo que si presentamos esto ante el grupo, podría mandársele una comunicación al señor Morel Celda. Entonces, es lo siguiente. Aquí vemos cómo se utilizan los recursos de todos los dominicanos para hacer campaña política. Hay una manera de paliar ese asunto, de por lo menos disminuirlo en un gran porcentaje, un 80 o 90%. ¿no? Primero, los presidentes de la República no pueden hacerse propaganda política. Coja usted la televisión, ponga un partido de béisbol y usted verá cómo se despilfarra el dinero nacional. Segundo, en estos días vimos al señor secretario de la Presidencia decir que el gobierno gastaba 5 millones de pesos mensuales en publicidad a periodistas y pago a periodistas. No, todo eso está prohibido en otras partes. El presidente que regala un lápiz puede ser procesado y destituido. Un lápiz del Estado, ¿no? El presidente que haga campaña política con los fondos públicos también puede ser destituido. A eso hay que agregar, perdóname, que también sea procesado si recibe regalos. Ah, no, por supuesto. Ahí tenemos el caso de la familia Clinton, que tiene ahora un problema de haber recibido unos regalos, tanto él como la señora. ¿no? Pero ahora viene el segundo. Pero nosotros los regalos nuestros son más generosos. Aquí hubo un señor que dijo que le regalaron 22 millones de pesos. Sí. No, pero está bien. Un funcionario de tercera categoría. Pero aquí a cualquiera le regalan un automóvil blindado. Una jipeta. E inclusive, no solamente regalos, sino uso de aviones prestados. Porque eso crea compromisos, o villas, o atenciones de cierta categoría. Que el presidente va, entonces un dueño de un avión aquí le mande el avión. O un presidente electo, ¿verdad? Que se le financia todo un viaje a Europa, con todo un entourage, ¿no? De gente que va alrededor de él, en los mejores hoteles. Y todo. Entonces todo eso pero vamos a terminar con este punto sobre los candidatos. Ningún funcionario público 2 años antes de las elecciones que ocupe 1 minuto después de la medianoche de esos 2 años, cuando comienza, quedan inhabilitados. Perdón, aclara bien. Vamos otra vez. 2 años, todos los que quieren aspirar, que están en la función pública, tienen que renunciar. Ah, bueno, para que la gente lo entienda. Si se pasan 1 minuto. Tienen que, exactamente 2 años antes, tienen que haber renunciado, de lo contrario no pueden participar. Si a las 12 de la noche, más 1 minuto, ocupan un cargo público, automáticamente quedan eliminados. Como posibles candidatos. No pueden participar. No pueden participar. Entonces, ¿qué pasa? Que el país se cubre, porque todo el mundo tiene derecho a ser candidato a lo que le dé la gana. Lo que no tienen derecho es utilizar los fondos públicos, porque aquí, señores, y lo digo responsablemente, se utilizan los fondos públicos para todo. Comenzando con el presidente de la República, porque cuando el presidente de la República se desplaza en una jipeta del Estado, con gasolina del Estado, para ir a una reunión política al partido, está utilizando los fondos públicos nuestros. Ahora, el que ha vivido toda la vida en la República Dominicana, pues eso lo ve normal, porque no ha visto otras cosas. Pero los que hemos tenido la suerte o la desgracia de vivir fuera de nuestro país, ¿no? Que hemos absorbido, que hemos visto otras cosas, pues entonces queremos las buenas, por supuesto, las que consideramos buenas, tratar de aportarlas al país. Porque este país no es de los políticos, ni de los partidos tampoco, este es de todos los dominicanos. Y los presidentes, y vuelvo y repito, y todos esos que salen diputados y regidores, etcétera, es con el voto nuestro, con nuestro voto, somos nosotros los que le llevamos ahí. Y ya está bueno de que sigamos llevando gente que no califican para ocupar cargos, porque sean populares, o porque sean cantantes o bailarines, o porque sea la esposa de un ex líder o cosas así. Sin carrera administrativa y sin nada. Y sobre todo porque hay que sanear la vida de los partidos políticos. La democracia se fundamenta en los partidos políticos. Si los partidos políticos no marchan bien, la democracia no puede marchar bien. Si en los partidos políticos se concentra lo peor y no lo mejor, ¿cómo puede el país esperar buenos gobiernos si va a salir de los partidos? Esos gobiernos van a ser configurados de acuerdo con lo que hay en los partidos. Y en los partidos lo que no está, en los partidos está lo peor y no lo mejor.
porque la decantación que ha hecho es a la inversa. Han dejado a lo mejor de sus cuadros fuera y entonces han dejado lo peor dentro del juego de la oferta que le van a presentar al país. Entonces, eso es la situación que tenemos que resolver si queremos salvar el proceso democrático. Sí. De lo contrario, aparte del hecho de que estamos escogiendo malos candidatos, entonces está también la decisión de los programas entreguistas que son contrarios al interés de los países, los programas neoliberales que proliferan por todas partes, que convierten a los gobiernos elegidos en dictadores un minuto después de tomar posesión, después de un evento razonablemente libre, se convierten en dictadores de sus propios electores, Sí. con un programa de gobierno que agrede a los electores. Entonces los electores no se pueden defender, porque entonces eso se llama un problema de gobernabilidad y eso atenta contra la democracia y la que sé yo. ¿No es así? Entonces, Así es. en ese mismo punto, yo veo que va a haber una gran abstención electoral. Los votos, yo creo que no van a llegar al 50%. ¿Por qué? Porque hay un 50% que si se le aplica y se le dan facilidades para que el voto de ellos tengan validez, aunque sea en blanco, entonces yo sé que aumentaría enormemente y casi todos los dominicanos vamos a votar. Porque, por ejemplo, cuando a una persona le diga, si usted va y vota y eche su voto en blanco contra esos candidatos que usted considera que no ameritan ser candidatos, y su voto puede, si es Decisivo. mayoría, eliminarlos, Claro. ¿no? Entonces la cosa podría aumentar bastante y yo creo que sería una gran mejora para las condiciones de los dominicanos en cuanto a elegir a sus funcionarios públicos. Yo veo claramente que el mecanismo es precisamente el mecanismo de escogencia es lo que ha aprisionado el ejercicio democrático. Y tú estás dando una opción que entra dentro de los aspectos de la democracia, que se circunscribe en la democracia, y es un mecanismo de escogencia de sanidad del Lógico, proceso establecido. de higiene. Yo lo que estoy aquí es previendo la resistencia de esos partidos políticos y de esos grupos políticos. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que lanzarnos a esa propuesta y tenemos que motorizar esa propuesta, porque a mí me ha llegado muy profundamente ese mecanismo. Bueno, es que hay Yo otro- quiero decirles que para que nosotros podamos llegar, el pueblo dominicano, a alguna parte con esa propuesta y otras semejantes, Y otras. el pueblo entero tiene que movilizarse contra su cúspide dirigencial en términos de partido y contra los partidos en general, todos aquellos que no tenemos partido. Porque no es verdad que ese Congreso le va a dar paso a nada por el estilo. Y el que viene elegido en los términos de lo que ahora mismo está ofertando, ¿Te parece muy? bueno, eso no va a ser muy diferente a lo que tenemos ahí, ¿eh? Puede ser que se cuelen algunos representantes porque ha habido una pequeña apertura y es posible que el pueblo reaccione y se pueda ir a través de esas nuevas opciones que están muy restringidas a que haya una presencia diferente en el próximo Congreso. Pero no seamos tan optimistas. Si no se moviliza la opinión pública nacional, el próximo Congreso, que a quien le tocaría la iniciativa que estamos ponderando hoy, también va a ser oído sordo con Sí, esa sí, y con sí, otras sí, propuestas. sí. Se Y nos hay- acabó el sí. tiempo por el día de hoy, Abelardo, muchas gracias por venir, pero tenemos que volver, como A siempre, martillar en esto. a martillar en estas cosas. Volveremos entonces con una nueva edición del programa Agenda Nacional, mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espellat Nanita. Y lo Gando. Gracias por la invitación.